Me encuentro en una especie de abismo sin fondo, un lugar tan oscuro y frío, un lugar en donde solo puedo quedarme porque no deseo continuar con lo demás. Mis pensamientos están tan alterados que no consigo la forma de tranquilizar mi mente. Mis emociones están tan reprimidas que podría caer en un cuadro depresivo, si ya no lo estoy. El dolor en mi pecho es tan grande que quisiera arrancarme el corazón. Mis ojos arden de tanto llanto y ya no hay más lágrimas por soltar. Probablemente mi cuerpo ya no tiene energía para crear más. Los recuerdos vienen una y otra vez como si quisieran castigarme. El dolor sigue allí, como un castigo por la promesa que rompí. Y la tristeza está tan latente como si fuera la que da las órdenes dentro de mí. ¿Cómo pude pasar de estar tan llena de amor a simplemente sufrir por todo lo que ha sucedido? ¿Por qué me debe pasar esto a mí? ¿Por qué tengo que vivir esto? Aún podía recordar el rostro de Frin, aún podía escuchar sus palabras, aún podía ver su dolor reflejado en cada acción, en cada palabra y en cada gesto. Recordaba tan vivo ese momento como si recién hubiera sucedido, y todo por culpa de ella. Mi madre no parece arrepentida de habernos hecho este daño. Ella no parece pasar por el dolor que ahora mismo estamos viviendo Frin y yo. Separarnos. Ella nos separó. Rompí la promesa que le hice a Frin y ahora mismo estoy tan desesperada por regresar con ella. No sé qué sucedió luego de que me fui de su departamento, pero ambas estábamos demasiado alteradas, y considerando lo que hizo ella en el pasado y la decisión que iba a tomar con su madre, la sensación de sentirme culpable está en mí. ¿Y si algo le sucede? ¿Qué estará haciendo ahora? El recuerdo nuevamente me invade, y yo solo puedo cerrar mis ojos, cubriéndome con la manta y enterrando mi cabeza entre mis almohadas. Quiero olvidar lo que sucedió, pero es imposible. Samantha y Melissa me miran sin comprender mis palabras. Sujeto la mano de la enfermera cuando intenta tocar mi mejilla, y ella frunce el ceño. El silencio es extraño y yo no puedo resistir mucho tiempo. Podría llorar ahora mismo. Frin se acerca hasta donde estoy, tomando mi mano y mirando mi rostro, para luego acariciar mi cuello con sus dedos. Su mirada es de preocupación y enojo. Sin embargo, me mantengo en silencio, esperando por las chicas. Las miro nuevamente y ellas comprenden, así que salen del departamento, y yo solo espero que al menos se vayan por el día de hoy. Frin me sujeta con su mano sana, mirándome demasiado interrogante. ¿Esto lo hizo tu madre? Aclaro mi garganta, negando y alejándome de ella, tratando de calmar mis pensamientos. Becky, ¿esto te lo hizo ella? Frin habla más enojada, acercándose. Frin. Me giro para mirarla. Quiero decirle la verdad, quiero confesar lo que sucede, pero no puedo. Eso la va a destruir. Eso será como un golpe para ella. Debo decirte algo. Mi voz es temblorosa. Ya no sé qué debo hacer. No sé qué decisión tomar. No me interesa nada. ¿Quién te hizo eso? Ella está enojada, demasiado enojada. Nuevamente sujeta mi brazo, mirando mi herida. Amanda no puede hacerte eso, susurra entre dientes, alejándose para buscar algo entre la bolsa de medicamentos que recientemente habían traído las chicas. Déjame ayudarte. Niego, tomando su mano. Estás temblando. Ella nota, mirando mis manos. Frin. La llamo por su nombre, mirando sus ojos. Yo tengo que decirte algo. Tartamudeo un poco, sintiendo que mi corazón está por salirse de mi pecho. Es algo que no hago porque quiera. Becky, me estás preocupando. ¿Qué sucedió con tu madre? Niego varias veces, respirando con dificultad. Me alejo de ella para abrazarme a mí misma, cubriendo mi boca, pues el llanto es demasiado. Si te hizo algo, quédate aquí, ya no importa nada. Me abraza por la espalda, besando mi hombro. Solo importamos nosotras. Susurra dando otro beso. Debemos separarnos. Las palabras salen rápidas y lo suficientemente alto para que ella escuche. Puedo sentir cómo su agarre se afloja mientras se aleja, así que me giro. Al menos por un tiempo necesito
necesito acomodar mis ideas y... Amanda te lo pidió. Ella tiene el ceño fruncido. Sin embargo, sus ojos están llenos de lágrimas. ¿Ella te obligó? ¿Por eso estás herida? Bajo la mirada, dejando salir las lágrimas. Lo siento. Es lo único que puedo decir. Frin se queda en silencio y yo siento miedo por su reacción. Dentro de mí quiero gritarle la verdad. Quiero decirle todo lo que sucede realmente y buscar una solución con ella. Pero tengo miedo. Tengo tanto miedo que las palabras se quedan atoradas en mi garganta. Tal vez si me alejo por un tiempo pueda llegar a una solución. Tal vez si espero por Charlotte, todo se pueda reparar. Tal vez esto solo sea un momento fugaz entre nuestra historia juntas. Mi madre hace hasta lo imposible por recordarme que somos hermanas, y aunque intente ignorar aquel hecho que me habían ocultado por tanto tiempo, siempre llegaba ese terrible recuerdo a mí, causando que besar a Frin se sienta extraño, causando que abrazarla se sienta ajeno, causando que no me permita desearla como antes lo hacía. No puedo seguir haciéndole daño, y yo no puedo lastimarme de esa forma. Ninguna de las dos lo merece. Mi mente está tan confundida que me dolería en el alma destruir el amor que Frin siente por mí. No, sus palabras me sacan de mis pensamientos, así que la miro. No me vas a dejar. Dijimos que estaríamos juntas. No me puedes dejar. Su desesperación es evidente. Las lágrimas bajan por sus mejillas y yo solo deseo abrazarla. Frin, estaré al pendiente de ti, pero necesitamos este tiempo. ¿Por qué?, pregunta, dando 2 pasos hacia mí, y por instinto retrocedo, mirándola. ¿Por qué quieres terminar conmigo? Ahora mismo están pasando demasiadas cosas. Es lo único que puedo decir, pero ella niega, dando 2 pasos más. Al retroceder, choco contra una mesa sujetándome de la madera. Dijiste que siempre ibas a respetar mis decisiones. ¡No!, ella grita acercándose. «No me puedes dejar, no me puedes hacer esto». Su voz temblorosa resuena alrededor, me sujeta el rostro con su mano libre, acariciando. «No me dejes», habla casi suplicante. «Te amo, por favor no lo hagas». Pega su frente a la mía y yo quisiera abrazarme a ella. «Frin, será solo un tiempo». Ella me mira sin poder creer lo que digo y luego me sujeta del brazo con fuerza. «Frin, suéltame». Niega, tensando su mandíbula mientras me observa. «Estás con alguien». Habla entre dientes y yo niego. «Si es eso, dímelo». «Por supuesto que no». Sujeto su mano para que me suelte, pero ella coloca resistencia en su agarre. «Entonces explícame», grita con fuerza y yo me desespero un poco al notar aquel cambio en ella. Sabía que no se lo tomaría bien, sabía que esto nos haría sufrir a las dos, pero no podía solo revelarle la verdad de lo que sucedía y, por supuesto, al no hacerlo, ella sacaría sus propias conclusiones, las cuales, en lugar de herirme, me molestan demasiado, pues yo jamás haría algo así, jamás la engañaría. Ella es la mujer que amo, y estoy sufriendo tanto como ella. Sin embargo, el reciente trato de mi madre, sumado a toda la información que he estado obteniendo con el tiempo y los constantes maltratos, me tienen en un tipo de alerta máxima, y ahora mismo, el trato de Frin genera que sienta demasiado miedo. Un miedo tan grande que mi mente me engaña al pensar en que ella podría hacerme daño, pero sé que no será así, ¿verdad? Solo tomemos un tiempo de todo lo que sucede. Le digo, aún manteniendo mi mano sobre la de ella, pero su agarre nunca se suelta. «Suéltame, por favor», pido en voz baja mirándola a los ojos. «No, eso no es una explicación». Pega su cuerpo al mío. «Por favor, Becky, por favor». Su voz es temblorosa y está entre el pánico y el enojo. «Resolveremos lo que sea que sucede, pero no me dejes». Se abraza a mí, enterrando su rostro en mi cuello. «No puedo estar sin ti, por favor». Me abraza, acariciando mi cadera. «Y sé que tú no puedes estar sin mí. Te amo». Habla rápido, como si quisiera hacerme saber que ella está dispuesta a todo. ¿Estará dispuesta si le digo que es mi hermana? Su llanto se escucha y puedo sentir cómo mi hombro se humedece por sus lágrimas.
No lo soporto más y la abrazo, acariciando su espalda. Le estoy rompiendo el corazón al tomar aquella decisión tan drástica, pero si no lo hago, mi madre probablemente se salga con la suya. Al final, ¿no es lo mismo revelarle la verdad a que mi madre se lo diga? Maldita sea. Me permito cerrar los ojos mientras la siento abrazarse con fuerza. Estoy fallando a la promesa que nos hicimos. Estoy fallando a todo lo que le dije en algún momento. Pero ¿cómo salir de todo este caos? ¿Cómo cambiar las cosas? Aun si encontramos una solución, mi madre y Jiro harán de las suyas para destruirnos. Y mi mayor temor es que algo le suceda a Frin. No puedo solo hacer que ella siga sufriendo. Ya suficiente ha tenido a lo largo de su vida. ¿Qué debo hacer? Mientras pienso en alguna solución para todo este desastre, puedo sentir cómo su mano sujeta con fuerza mi cadera. Intento alejarme, pero ella se pega más a mí, comenzando a besar mi hombro y mi cuello. Y aquello, aunque en algún momento me hubiera parecido la solución para nuestra reciente discusión, ahora mismo no nos llevaría a nada. Y de hecho, no es sano hacerlo, mucho menos con ella en ese estado. Sé que se está dejando guiar por sus sentimientos. Sé que busca una solución para que no la deje, pero no puedo hacerlo, y no deberíamos de hacerlo. Frin, susurro cuando muerde mi cuello. Ella está respirando con dificultad mientras guía sus labios por mi piel, besando con delicadeza, pero, al mismo tiempo, sujetándome con fuerza. Frin, no lo hagas. Ella me ignora. Su mano sujeta mi cabeza, guiando mi boca a la suya. En cuanto coloco resistencia, ella abre sus ojos, mirándome. «Detente, por favor», le pido suplicante, pues sé que ahora mismo son sus emociones las que hablan por ella. «No», susurra, acercándose hasta quedar muy cerca, su aliento rozando mi rostro. «No me vas a dejar». A pesar del cabestrillo, toma con fuerza mi camisa, impidiendo que me aleje. Intento apartarme, pero entre la mesa y su presencia no puedo moverme. «Eres mía, Becky, no quiero que te vayas». Me siento desesperada y al mismo tiempo aterrada, pues jamás había tenido este tipo de comportamiento. Sé muy bien que ella puede ser una mujer celosa y muy intensa, pero siempre respetamos nuestros límites, incluso en los momentos más personales. Pero esta vez, Frin está actuando de una forma que no reconozco. Casi igual a... «Frin, por favor», le suplico, empujando sus hombros, pero ella no se detiene, acercándose más mientras intenta sujetarme con su mano sana. «Me estás asustando, aléjate», le digo, sintiendo cómo el miedo crece dentro de mí cuando su actitud se vuelve aún más invasiva. «No», insisto, desesperada, incapaz de entender por qué está actuando así. No puedo permitir que algo así ocurra ahora. Aunque compartimos una relación en el pasado y hubo momentos de cercanía, esta situación es muy distinta. Ella no está en su mejor estado, y yo tampoco. Actúa movida por la rabia, sin pensar con claridad, y eso me hace sentir aún más expuesta. Ella no puede perder la cabeza de esa forma. Ella no es como su hermano. Ella no es como mamá. Y el simple pensamiento de saber que comparte su sangre y que su hermano no es del todo un hombre sano, me hace comparar ciertos patrones con los de Amanda. Y no quería llegar a ese nivel. Quería ignorarlo por completo, pero ahora mismo es casi imposible hacerlo. Cuando su mano vuelve a acercarse demasiado y empieza a subir mi camisa, sé que tengo que actuar, aunque eso pueda herirla. Sujeto su hombro con firmeza y la aparto de golpe, escuchando cómo reacciona con una queja de dolor. «Aléjate», le grito, y ella está a pocos pasos de mí sujetando su hombro mientras me mira. Me acomodo la camisa con ambas manos y la miro con miedo, sin poder creer lo que hace. «No hagas esto, no lo hagas», le pido, mirándola a los ojos. «Tú no eres así, no vuelvas a hacerme algo así», la señalo, notando cómo mi mano tiembla. «Por favor». Ella se acerca, pero yo camino hasta la puerta. Sin embargo, corre detrás de mí tomándome de la cintura, y en cuanto me giro, Frin se arrodilla, llorando. «Lo siento, no debí comportarme así. Estoy desesperada, Becky, no me dejes, por favor». Habla con rapidez, claramente alterada.
El dolor en mi pecho es demasiado fuerte y me arrodillo también, sosteniendo su rostro con manos temblorosas. «Por favor», suplica, mirándome con desesperación. «Frin, esto es lo mejor para las dos, así todo se calmará y podremos continuar». Intento explicarle, pero ella niega, llorando desesperadamente. «No te vayas, no me dejes», me pide, bajando su cabeza hasta posar su frente en mi hombro. «No puedo vivir sin ti». Cierro mis ojos, abrazándola a mi cuerpo. «Te amo, Frin». Le digo la verdad, pues no puedo negar algo tan enorme que hay dentro de mí. «Pero no podemos estar juntas», intento explicarle, y ella solo mueve su cabeza sin decir nada. «Amanda te debe muchas explicaciones». «Ya te dije que me da igual». Se aleja, mirándome. «Solo deseo estar contigo». Acaricia mi rostro. Su labio inferior tiembla, y aquello me destruye mucho más. «Solo seremos tú y yo». Niego, sujetando su rostro. «Lo que Amanda debe decirte va más allá de lo que sucedió con tus padres». Le intento explicar, pero ella continúa en negación. Trago saliva y cierro los ojos por un momento, llenándome de valor. «Te amo. Eres mi mayor sueño, pero no podemos estar juntas». Ella suelta un fuerte sollozo y yo hago lo mismo. «Si me amas, ¿por qué me vas a alejar?», pregunta. «¿Por qué quieres irte de mi vida?». Me quedo en silencio por varios segundos, pensando en una respuesta clara, pero todo me lleva a la verdad. «Porque», tartamudeo, soltando mi agarre de ella para alejarme un poco. «Porque tú y yo». Mi estómago se revuelve al pensar en aquellas palabras, mi cerebro trayendo el recuerdo de todo lo que en algún momento hicimos. «Frin, nosotras somos hermanas». Revelo aquella verdad sin hacer esperar mucho, y ella parpadea varias veces, sin comprender. «Lo lamento, de verdad lo siento». Me coloco de pie, sintiéndome desesperada, saliendo del departamento de ella. Camino unos cuantos pasos mientras intento tranquilizar mi respiración. Los latidos de mi corazón son demasiado rápidos y sé que podría desmayarme en cualquier momento. Pegando mi espalda a la pared más cercana, me deslizo por esta hasta llegar al suelo, abrazando mis rodillas, llorando. Al fondo logro escuchar cómo ella grita e insulta, tirando algunas cosas. El sonido de los vidrios rotos y otras cosas siendo tiradas al suelo es lo que causa mayor llanto en mí, pues sé que acabo de destruirla por completo. Le he roto el corazón de la peor forma. No puedo evitar pensar una y otra vez en todo lo que sucedió, la reacción de Frin, sus súplicas para que no la dejara, y luego su rostro al final cuando le revelé la verdad. No pensaba hacerlo de ese modo, de hecho, no quería hacerlo, pero la situación lo ameritaba. Frin no me iba a dejar fácilmente, y el que supiera la verdad era el único modo de que me dejara salir de su departamento. Pienso una y otra vez, y luego me siento mal conmigo misma por dejarla sola en su departamento. No sé si las chicas regresaron con ella, o siquiera si Frin tuvo la idea de llamar a alguien, pero de lo que estoy segura es que la he destruido por completo. Le había prometido darle el 100% de la felicidad y prácticamente se la arrebaté de un solo golpe. ¿Qué clase de persona hace eso? Si la amo como tanto digo, ¿por qué la dañé de esa forma? Mi cabeza no es de mucha ayuda ahora mismo, y cada pensamiento solo causa que me hunda mucho más en la tristeza que me está invadiendo ahora. Quisiera poder chasquear los dedos y despertar lejos de aquí. Quisiera desaparecer de todo este caos. No sé cómo todo llegó hasta aquí, pero sin duda alguna, lo que tengo más que claro es que todo es culpa de mi madre. De no ser por ella, nada de esto estaría pasando. Si me hubiera dicho la verdad desde el principio, si no hubiera insistido en que me acercara a Frin, si tan solo ella hubiera dejado de adularla tanto como lo hacía al inicio de todo, de haberme revelado la verdad, no estaría de esta forma. La extraño demasiado. Quisiera correr hacia su departamento y decirle que todo es mentira. Quisiera regresar con Frin y ocultarme del mundo. Pero eso ya no sucederá. Ya lo he hecho está. Frin es muy insistente. Mi madre ingresa a mi habitación,
abriendo las cortinas de la ventana, tirando mi teléfono a la cama. Te ha llamado toda la noche, no he podido dormir. Me siento para luego sujetar el aparato, con mis manos temblando, y efectivamente hay una cantidad innumerable de llamadas y mensajes. Iba a responder por ti, pero sé que no llegaría a nada. ¿Qué quieres que haga ahora?, pregunto, mirando su rostro. Hija, no me gusta cuando estamos enojadas. Mamá suspira, quitándome el teléfono para moverlo entre sus manos. Debo ir al hospital. Tu papá me llamó hace unos minutos. Al parecer quiere explicarme por qué ayer no apareció. Explica sonriendo. Pero lo estoy pensando. Si te dejo sola... Ella deja las palabras al aire, entrecerrando sus ojos. ¿Me vas a encerrar aquí? ¿Soy una especie de Rapunzel?, pregunto irónica, acostándome en la cama. No quiero que hagas alguna estupidez. Me mira con un puchero en su rostro. Hiciste que le rompiera el corazón a la mujer que amo. ¿De verdad crees que daré la cara? Frunzo el ceño y ella se sienta en mi cama. Preferiría quedarme aquí para siempre. El amor es algo fugaz. Mamá habla, intenta sujetar mi mano, pero yo se lo impido. Escucha, yo alguna vez amé, lo di todo. Entregué todo de mí, y me abandonaron. Me dejaron con 2 bebés en mi vientre y promesas que nunca cumplieron. Sonrío sin ninguna emoción, cubriendo mi rostro con la almohada. Lamento que el amor no sea lo mismo para ti. Me quito la almohada, sentándome para mirarla. Pero ¿sabes lo que fue para mí? Fue querer darle todo a Frin, devolverle su felicidad, hacerle compañía, recordarle que no está sola. Ella y yo nos cumpliríamos todas las promesas, porque nosotras sí nos amamos, y tú le quitaste eso. La señalo. No tienes idea de lo que es el amor. Probablemente ni siquiera lo sentiste con papá. Ambas nos quedamos en silencio. Mi respiración es rápida y mi corazón late con fuerza. El enojo que siento hacia mi madre es demasiado. Ni siquiera quiero mirarla o dirigirle alguna palabra, pero sé que de todas formas ella va a insistir en hablar, y aunque no deseo decirle cosas hirientes, sé que si suceden solo recibiré algún golpe, y ya suficiente tengo con mi corazón roto. Yo era muy joven, Becky. Mamá habla bajo. Me prometieron el mundo entero, me prometieron una hermosa familia, y no tuve nada de eso. ¿Y eso te da el derecho de arrebatármelo? Mis ojos comienzan a arder por las lágrimas. ¿Quién te da el derecho de quitarme la felicidad? Ella gira su rostro, haciendo una mueca. Esa mujer que dejé con el corazón roto es la mujer que amo con toda mi vida. Quiero todo con ella, todo. Una familia, darle toda la felicidad. Podría quitarme el corazón solo para dárselo. Y tú me lo arrebatas. ¡Es tu hermana! Mamá se altera mirándome. ¿No te das cuenta? ¿No lo aceptas aún? Incluso si nada se hubiera salido de control, seguiría siendo tu hermana. Incluso si Jiro no hubiera hecho lo que hizo, ella sigue siendo tu hermana. No la veo como tal. Ella abre su boca en sorpresa. No la considero mi hermana, pero tú te has encargado de que mi cabeza repita esa palabra una y otra vez. Te has encargado de hacerme sentir como una enferma. Mi labio inferior tiembla por la tristeza y la rabia acumulada. Te encargaste de destruir ese amor tan hermoso que siento por ella. El ambiente se vuelve tenso. Nuevamente me acuesto en la cama, cubriéndome por completo con la manta. Cierro mis ojos y trato de calmar mi respiración, pensando en mi lugar seguro, pensando en ella. Solo deseo estar con Frin. Quiero regresar en el tiempo y quedarme en aquellos momentos felices que tuvimos. Me gustaría volver a vivirlos. Me gustaría volver a besarla, abrazarla. Pero mamá lo ha destruido todo. Mamá se ha hecho cargo de que mi cabeza me haga sentir como la peor persona. Incluso si pienso en mi lugar seguro, y ella está allí en ese prado hermoso con flores y mariposas, está demasiado alejada de mí. Está del otro lado de la enorme cascada, como si una enorme brecha se hubiera generado entre nosotras. Hermanas. Por eso ella está lejos de mí, porque ahora sabe que somos hermanas. No quería casarme. Luego de varios minutos ella habla.
No lo planeaba de esa forma. La escucho aún sin quitar la manta de mi rostro, esperando a que continúe. Solo quería estudiar, hacerme de un patrimonio y poder buscarlos. Escucho cuando sorbe por su nariz, así que supongo que está llorando. Pero tu padre, él, se encargó de causar un enorme cambio en mí. Se queda por un instante en silencio. Insistía tanto. Siempre ha sido un hombre de obtener lo que desea, y en ese momento era yo lo que él quería. Me quito la manta mirándola por un momento. Mamá está con su pierna sobre la cama, mientras mira su mano, jugando con el anillo de bodas que lleva. Elevo una ceja y la miro. Quisiera sentir lástima por ella, pero aquello ya es algo que no existe en mí. Me ha decepcionado por completo. Le di una oportunidad. Estaba tan sola que me enamoré de la compañía que él me ofreció. Saca el anillo de su dedo, colocándolo en su palma. Nunca había tenido a nadie así, alguien que me ayudara, alguien que se mantuviera a mi lado incluso sabiendo mi pasado. Porque papá sí está enamorado de ti, la interrumpo tomando su anillo. Esto. Sujeto el aro dorado, haciendo que lo mire. Es un acto de amor, es querer unir tu vida con la persona que amas, es ser uno solo, superar cada reto. Vuelvo a colocar el anillo en su mano. Y tú no le has dado nada de eso. El amor llegó con el tiempo. Ella continúa. No te voy a mentir, no me casé porque lo amara. Suspiro, cerrando mis ojos y enterrando mi rostro entre mis manos. Había abandonado a mis hijos por culpa de mi padre y entré en pánico cuando me embaracé nuevamente. Los traumas del pasado regresaron y no quería que me arrebataran a mi bebé. Intenta explicar. Me casé con él porque tenía la seguridad de que a ti no te faltaría nada. Sujeta mi brazo, pero yo me alejo acostándome en la cama. Desde que supe de mi embarazo, solo quise protegerte de todo. No quería pasar por lo mismo y tu padre me prometió cosas que cumplió. Ya no quiero seguir escuchando esto, le pido. He vivido una vida llena de mentiras por ustedes dos. Me giro en la cama para darle la espalda. Siempre deseé un amor como el de ustedes. Pensaba, oh, quiero un príncipe azul como papá, quien se encarga de enamorar día a día a mamá. Pero la realidad era que tú solo estabas acostumbrada a eso, y él es tan idiota como para verlo. La mayoría de matrimonios no se basa en un amor duradero, Becky. Su voz se vuelve severa, y sé que ha habido un cambio en su humor. Al parecer, su papel de víctima no funcionó conmigo. Solo es costumbre entre las personas. ¿Crees que eso no iba a pasar con Frin? ¿Crees que ese amor que sientes no va a cambiar? El amor cambia. No. Me giro para mirarla. El amor no cambia. Tal vez las personas lo hacen, pero no el sentimiento. Tenso mi mandíbula. El amor, la pasión, el enojo, la tristeza, los celos. Todo lo que llegué a sentir con Frin es algo que no va a cambiar, porque es lo que nos hace humanos. Es lo que nos gusta sentir. Ambas nos amamos, verdaderamente, y pueden pasar días, meses, años o vidas, pero ambas nos seguiremos amando. La miro fijamente. Porque la conexión que tuvimos desde el día 1 fue lo que nos unió. La conexión que tuvieron fue por sangre. Niego a sus palabras, sonriéndole. No, fue amor. Le digo bajo. Fue el destino y el caos, lo que nos unió desde un principio. Eso es lo que sucedió. Ella se queda en silencio, desvía su mirada y luego suelta un largo suspiro, como si estuviera pensando en todo lo que dije. Solo revelé la verdad de mis emociones y de lo que Frin siente. Nada iba a cambiar entre nosotras, ni siquiera mi madre podría hacer algo así. La conexión que ambas tuvimos fue caótica, pero al mismo tiempo única. Era como si algo nos estuviera uniendo a medida que pasaba el tiempo, y si no era en el pasado que debíamos encontrarnos, sería en este presente que estamos viviendo. Ella siempre va a ser mi persona, y yo seré la de ella. Y quizá por eso el destino fue cruel de esa forma, o quizá el caos tuvo algo que ver en todo este alboroto. Pero mi amor por Frin es fuerte, y nada ni nadie podría cambiarlo. Y sé que, si en otra vida la volviera a encontrar, la seguiría eligiendo a ella y a nadie más. Debo irme,
Mamá se coloca de pie, sacudiendo su pantalón, y luego camina hasta el baño de mi habitación. Becky. Me llama, y yo la miro. Sujeta el teléfono con su mano y luego lo suelta en el inodoro. ¿Estás loca? Salto de la cama, corriendo hasta donde ella se encuentra, metiendo mi mano entre el agua para tomar el teléfono. ¿Por qué hiciste eso? Ya terminé con Frin. ¿Qué más quieres de mí? Pregunto, envolviendo el teléfono entre una toalla blanca. Ya dije, no quiero que hagas algo estúpido. Me mira desde el marco de la puerta. No te vas a comunicar con Frin o con Charlotte, ni siquiera con tu padre. Habla muy seria, cruzándose de brazos, como si minutos antes no hubiera estado llorando mientras me hablaba de su trágica historia. Sabré si sales de aquí. Me amenaza. Iré con tu padre, hablaré con él y regresaré. Pensé que buscar a tu hijo era más importante. Me mantengo sentada en el suelo mirando mi teléfono. Ya sé dónde está. Siento un escalofrío en cuanto dice aquello. Recibí su mensaje en la madrugada, así que hoy puedo revelarle todo a Frin. Solo necesito saber que no harás un escándalo. Tu hijo causa el accidente de Frin, ¿y te preocupa lo que haga yo? Me coloco de pie, colocando la toalla sobre el lavamanos, mirando a mi madre con enojo. Ella casi muere por su culpa. ¿Y te preocupas por mí? Me río, pasando una mano por mi cabello. Si no te habrás dado cuenta, soy la que menos heredó algo de tu locura. Mamá sonríe, bajando la mirada. Te dije que apenas tuviera comunicación con él, hablaría con Frin. Son sus palabras, acercándose a mí, haciéndome retroceder. No hagas nada estúpido mientras no estoy. Me toma del brazo con fuerza, haciendo que me siente en el inodoro. Sabré si sales de aquí, sabré si Charlotte aparece. Sabré cada cosa que hagas si te atreves a colocar un pie fuera de la puerta. No me puedes retener aquí, le digo entre dientes, pero luego hago una mueca cuando ella ejerce fuerza en su agarre. Se acerca hasta llegar a mi oído. ¿Crees que tu hermano es el único que puede destruir las cosas? Sus palabras me dan escalofríos, así que me quedo en silencio. Lo pondré de esta forma, entonces. Me mira, tomando mi otro brazo con su mano, estando muy cerca de mí. Ya que amas tanto a Frin, sabrás que Camille es lo más importante para ella. Ante la mención de la mujer, mi corazón comienza a latir a gran velocidad, sintiendo miedo. Si haces algo que me moleste, hija mía, sonríe, dándome escalofríos. Le voy a hacer mucho, mucho daño a Frin. Mi cuerpo tiembla y ella lo puede notar. Pensé que amabas a tus hijos. Hablo con dificultad, intentando mantenerme firme. Lo hago, pero mientras esa mujer siga en ese hospital, me va a quitar toda la atención de Frin. Ella libera mi brazo para acariciar mi mejilla herida. Y ya que tú estás siendo una niña malcriada, tengo que ponerte en tu lugar. ¿Amenazándome? Mamá muerde su labio inferior, asintiendo. Eres una demente. Nadie es perfecto. Es su respuesta. Ya sabes, querida. Palmea mi mejilla con fuerza. Si haces una estupidez y yo me entero, será Camille quien se lleve la peor parte, y si ella sufre, nuestra Frin lo hará también. Hace un puchero, soltándome mientras se coloca de pie. Estaré aquí en 2 horas, y si me encuentro con Charlotte y descubro que le dijiste algo, ella toma el teléfono de la toalla, abriendo luego la llave del lavamanos para posar este bajo el agua. Oh, querida, te meterás en serios problemas. Mamá sale de mi habitación, dejándome en aquel baño en una especie de trance mientras trato de analizar cada palabra que dijo, y en cuanto escucho la puerta ser tirada con fuerza, cubro mi boca, soltando un fuerte sollozo. Aquella mujer no es la Amanda que conozco. Aquella mujer es una psicópata. Intento inhalar y exhalar con tranquilidad, pues la ansiedad y el llanto son ahora los que controlan mi cuerpo, pero me es imposible. El recordar sus palabras amenazantes me hace sentir culpable y al mismo tiempo inútil. Si algo le sucede a Charlotte, será mi culpa. Si algo le ocurre a Frin, será mi culpa. Si mamá hace algo en contra de Camille, será mi culpa. Amanda hará hasta lo imposible por herirme y herir a Frin,
y no comprendo cómo su concepto de familia feliz va con todo lo que ella está haciendo justo ahora. Es como si dos personas vivieran dentro de ella. Tal vez siempre fue así. Simplemente lo ocultó bastante bien. O mi padre fue lo suficientemente estúpido para caer en su red de engaños. Mis manos tiemblan, al igual que mis piernas, pero no puedo quedarme sin hacer nada. Rápidamente sujeto mi teléfono, pero este ya es un caso perdido, pues el agua se encargó de estropearlo por completo. Me frustro nuevamente al saber que no puedo hacer mucho para comunicarme con Charlotte, así que simplemente decido salir del departamento, pues necesito que alguien detenga a mamá. Me coloco los zapatos y busco mi chaqueta de cuero negra, corriendo fuera de mi habitación para salir, pero entonces me detengo en mis acciones, sin abrir del todo la puerta. ¿Y si es cierto lo que dice? ¿Me estará vigilando? Charlotte mencionó en algún momento que tal vez mamá, en su delirio, diga mentiras. Pero, ¿y si no es del todo cierto? ¿Y si ella realmente sabe que la he desobedecido? Me giro y camino hasta mi sala, sentándome en el sofá mientras pienso en lo que debería de hacer. Mi mente va a varios kilómetros de distancia, mientras intento concentrarme en lo importante, pero ninguna solución llega a mí. ¿Debería arriesgarme? Podría colocar la vida de Camille en riesgo. ¿Y si Charlotte tiene razón y mamá solo miente? Ah, cómo me gustaría solo despertar de esta pesadilla. Me coloco de pie y camino de un lado a otro, sin saber cuánto tiempo ha pasado. Mamá dijo que regresaría en 2 horas, pero es imposible. La distancia al hospital no es tan larga, pero si se va a reunir con papá, quizá tarde más. Realmente no sé qué pueda hacer si se encuentra a Charlotte, pero ahora su bienestar es algo que me preocupa demasiado. Debí mantener la boca cerrada. Mientras continúo moviéndome en el departamento, tratando de analizar lo que debo hacer, escucho cómo tocan 2 veces la puerta, causando que me asuste por el repentino sonido. ¿Es mamá? ¿Regresó para saber si sigo aquí? Mi corazón late en mi pecho a una enorme velocidad y mis manos sudan. Decido quitarme la chaqueta y lanzarla lejos para que no piense que intentaba huir. Aclaro mi garganta y me sujeto el cabello en una coleta alta, acercándome a la puerta. Jamás me he acostumbrado a mirar por la mirilla de las puertas. Por lo general mis visitas eran las chicas o Charlotte, y últimamente era Frin, así que sabía quién llegaría a mi departamento. Así que mirar o preguntar eran cosas que nunca ejercí. Al instante en que abro la puerta, casi siento cómo toda la sangre baja hasta mis pies. ¿Qué haces aquí?, es mi pregunta, intentando cerrar la puerta, pero su mano me lo impide, así que noto la venda en esta. Su sonrisa de lado hace que me maree un poco. Observo su rostro y sus heridas ya sanas. Ahora que lo pienso, sí tiene un enorme parecido con mi madre. ¿Cómo no lo noté antes?